En su libro La raíz del PAN, el caricaturista Rafael Barajas Durán, El Fisgón, expone las influencias nacionalsocialistas, fascistas y franquistas que tuvo en sus orígenes el Partido Acción Nacional, el PAN, fundado en 1939 en pleno auge de esas corrientes totalitarias. Desde las últimas décadas del siglo XX, los apologistas del PAN, incluidos algunos intelectuales y comunicadores, trataron de escapar a las raíces ultraderechistas y a las tendencias conservadoras de ese partido y presentaron a sus fundadores, en especial a Manuel Gómez Morín, como demócratas ejemplares y ciudadanos intachables que tenían fe en el futuro democrático de México. El Fisgón enfatiza la influencia del ideólogo francés Charles Maurras, enemigo de las revoluciones y partidario de la monarquía y de la Iglesia. Además, Barajas se refiere a los vínculos de Manuel Gómez Morín y de otros destacados panistas con grupos radicales y a las simpatías que en su tiempo mostraron por los gobiernos de Franco, de Adolf y de Mussolini. Muchos autores han afirmado que Gómez Morín encabezaba la tendencia liberal del Partido Acción Nacional, pero diversos analistas han documentado que el fundador del PAN era profundamente católico y antiliberal. Gómez Morín era egresado de escuelas confesionales como el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y la Preparatoria María Inmaculada. Cursó la carrera de Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, donde se tituló en 1919 con una tesis donde criticaba el liberalismo, el contrato social y el concepto de soberanía popular. Fue simpatizante de José Vasconcelos, quien en su trayectoria ideológica llegó a defender el nacionalsocialismo y a pregonar un hispanismo exagerado. Ser hispanista es considerarse un agente cultural encargado de estudiar, enseñar y promocionar la cultura española. Esto lo llevaba a denostar la herencia prehispánica de México como todo un ignorante, clasista y racista igualito a los que abundan ahora. Abogado empresarial y rector de la UNAM, entre 1933 y 34, el fundador del PAN perteneció a la Base, organización católica de carácter secreto, precursora de la Unión Nacional Sinarquista, y de acuerdo con reportes de inteligencia de la época, estaba vinculado al Consejo de la Hispanidad, fundado por el franquismo para influir en Hispanoamérica. Entre los documentos que comenta el Fisgón, se encuentra el texto de una conferencia que impartió Gómez Morín luego de viajar a España en 1928 y que luego fue publicada en forma de un libro con el título España Fiel. En ese escrito, Gómez Morín expresaba su admiración por la dictadura de Miguel Primo de Rivera en ese país, que gobernó de 1923 al 30. En el primer cuerpo doctrinario del PAN se vio reflejada la admiración de su fundador por este tipo de gobierno que encabezaba Primo de Rivera, en el que participaban los grupos patronales, las iglesias, las élites universitarias, entendidas en este documento panista como comunidades naturales que deberían ser reconocidas, respetadas, organizadas y jerarquizadas. Al igual que Gómez Morín, muchos panistas albergaban tendencias hispanistas y simpatizaban con la dictadura de Franco, por lo que el PAN apoyó al gobierno totalitario de Franco e impulsó en nuestro país las teorías hispanistas y la forma de gobierno que había promovido la dictadura de Primo de Rivera. El padre de Gómez Morín era español, y el primer panista no optó legal ni oportunamente por la nacionalidad mexicana al obtener la mayoría de edad. Esto le impidió ser diputado en 1946 y le valió la acusación de ser un operador de la Falange, partido fascista de origen español, fundado por el padre de su ídolo, el dictador Miguel Primo de Rivera. Más aún, según revela el Fisgón, a principios de la década de 1940, cuando ya fungía como presidente del PAN, Gómez Morín era colaborador de una publicación abiertamente denominada La Reacción. La Reacción fue un semanario de tendencias abiertamente pronacionalsocialistas que se publicó a principios de la década de 1940 en plena Guerra Mundial. Su línea editorial era similar a la de otras revistas fascistas de la época. Una buena cantidad de notas estaban dedicadas a dar información noticiosa favorable al eje Alemania, Italia y Japón. Los artículos y las caricaturas defienden las posturas de Adolf y sus aliados con el fin de influir en la opinión pública y en el gobierno. Por supuesto que no faltan los textos racistas, también los antisemitas, ni las andanadas anticomunistas, anticardenistas, antilombardistas, antisindicalistas y también las antiagraristas. ¿Todo esto no les suena familiar? Gómez Morín colaboraba en ese periódico que el 29 de septiembre de 1941 publicaba íntegro su segundo informe como presidente del PAN, del que decía: permite conocer a fondo la situación política de México.
y cuál es la orientación firme que debe seguirse para engrandecer esa patria. El fundador de la Reacción fue Aquiles Elorduy, quien creó ese semanario en 1938 y se contó también entre los fundadores del PAN, partido en el que militaron otros colaboradores de la Reacción, como lo fue Manuel Herrera y Lazo, abogado de empresas petroleras y miembro del primer Consejo Nacional del PAN, Pedro Zuluaga, Irigoyen y Alfonso Junco, ultracatólico e hispanista este último al lado de Salvador Abascal Infante, entre los defensores de la Inquisición, causa que enarbolaron en sus libros Inquisición sobre la Inquisición y La Inquisición en Hispanoamérica, respectivamente. En la década de 1940, Junco militó activamente en el PAN y fue candidato a senador por ese partido. En claras y francas palabras del Fisgón, era una revista de combate que sirvió a los intereses de Alemania en la guerra. Otro dato que le encanta omitir a los panistas es que el PAN profesaba una gran admiración a Francisco Franco por haber implantado en España un gobierno autoritario y católico. El PAN profascista de 1939 y 1942, el de la Reacción, parece estar en las raíces de la cultura política que imperó en el sexenio calderonista, la promesa democrática como medio para imponer una visión autoritaria, tradicionalista y clerical, el discurso humanista que encubre la disposición a miles de personas por un fin superior, ya sea acabar con el comunismo, el populismo, las drogas, o el recurso de promover el odio a un enemigo como una causa sagrada, llámese Stalin, Cárdenas, Lombardo, Toledo o López Obrador. La idea de que hay grupos humanos inferiores que no tienen derecho alguno, ya sean judíos, chinos, migrantes, centroamericanos, jodidos, nacos o chairos, y la disposición a someterse a las lógicas de un imperio, llámese el hispanismo, el Tercer Reich, Washington y últimamente a los caprichos de su majestad. Todas esas indagaciones convergen en el resultado de que el PAN es un partido derechista, católico y conservador, y nos explican por qué cuando llegó a posiciones de poder desde el sexenio de Salinas de Gortari, ese partido demostró que era su prioridad oponerse al Estado laico, así como defender poderosos intereses económicos. La llegada del PAN al poder significó la de personajes que provenían del activismo católico conservador, del que se ha nutrido siempre dicho partido. Esos políticos y funcionarios se esforzaron por defender intereses empresariales y clericales, y por esto último se opusieron a la despenalización del aborto y en general a los derechos sexuales, y en la década de 1990 desataron una oleada de prohibiciones moralistas en los estados y ciudades que gobernaban. Por mencionar solo una de las más conocidas, recordemos la famosa prohibición de las minifaldas en Guadalajara en 1995. La culminación de los dos sexenios de gobiernos panistas de 2000 a 2012 fue la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para implantar la llamada libertad religiosa, a gusto del clero católico, que la entiende como la posibilidad de intervenir, sin limitaciones, en todos los campos de la vida pública, lo mismo en la política que en la educación pública o en la milicia. Bajo esa óptica, la separación entre la Iglesia y el Estado quedarían prácticamente anuladas, y las instituciones de México serían muy similares a las de muchos países de Centro y Sudamérica, donde la influencia clerical no ha tenido cortapisas. Conclusión. Como se pudo apreciar, las raíces fascistas, racistas, clasistas, mochas, cínicas y de muy poquita madre del PAN existen y prevalecen hoy más que nunca. Leer este libro me llenó de indignación, impotencia y coraje al ver que las personas que militan en la actualidad en ese partido están más cerca que nunca a este pasado del cual reniegan. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.